Estamos con ustedes en Mañanas Blue. Sí, señores, como se los dije antes de irnos a una pausa, pues la discusión de la reforma a la salud pues ha copado, digamos que el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Y en estos momentos en donde estamos a puertas de las elecciones regionales, cuando tenemos un conflicto internacional, no solo en la Franja de Gaza, sino también en Ucrania, y el presidente Gustavo Petro viaja a China, se nos olvidó la reforma a la salud. Pero recordemos que a finales de agosto se conoció una carta en donde 3 de las EPS más grandes del país, que son Sanitas, Sura y Compensar, alertaban sobre la difícil situación financiera que están atravesando por la deuda que tiene el gobierno con las entidades desde hace mucho tiempo. Además, mencionaban puntos claves que debían revisarse para que los recursos asignados cubrieran realmente la necesidad del sistema. Por eso quiero saludar a esta hora a la presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, que es esa asociación, ese gremio que agrupa a las EPS en Colombia. Doctora Vesga, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros y por atendernos el día de hoy. Camila, buenos días para usted y para todos los oyentes. Yo sé, doctora Vesga, que a usted le sorprende que yo haya dicho que muy probablemente las EPS se van a acabar, a pesar de que eso no se ha aprobado en la reforma a la salud. Sin embargo, si le parece, yo la invito a que escuchemos lo que hemos hablado nosotros con diferentes directivos de las EPS que planteaban en su momento, después de que se conociera esa carta de finales de agosto sobre su situación financiera. ¿Le parece? Claro que sí. Entonces, empecemos. El 27 de agosto nosotros hablamos con Carlos Alberto González, que es el vicepresidente de Seguros Obligatorios de Sura, sobre las crisis de las EPS y sobre el caso puntual de esa EPS, que es una de las más grandes del país. Esto nos decía el doctor González. La carta pretendía habilitar espacios de conversación donde pudiéramos demostrar que la situación de las EPS no están buenas, en especial las 3 que firmamos. Yo voy a hablar específicamente por Sura, y la situación de Sura no está buena financieramente. El año pasado perdimos cerca de 138.000 millones de pesos. Y en lo que va corrido de este año 2023, agosto, las pérdidas de Sura superan los 140.000 millones de pesos. Eso habla de uno de los puntos que hablamos en la carta, y es que la UPC está siendo insuficiente para gestionar bien toda la demanda de los servicios que está teniendo la población en general. Ese es el punto más álgido que tiene actualmente las EPS, en el caso de nosotros, y lo que nos está pasando, como tú muy bien lo dices, esas pérdidas las estamos asumiendo con el patrimonio propio de la compañía, y si las cosas siguen como van, antes de terminar el año, pudiéramos tener patrimonio cero. Ahí entonces estábamos escuchando al doctor González, al doctor Carlos Alberto González de Sura. Ahora quiero, doctora Vesga, que escuche lo que hablamos también para esa época en agosto con el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, también sobre la situación financiera de esa EPS, que además planteaba en ese momento el doctor Rueda que para noviembre las cosas podían estar muy delicadas si el gobierno nacional no hacía los desembolsos que ellos estaban solicitando. Las EPS, para enfrentarla como las contingencias normales que tiene un sistema de salud que tiene altibajos, tenemos como 2 fuentes de soporte, 2 tanques de oxígeno, digo yo, para poder enfrentar esas variaciones que se presentan en la siniestralidad. El primero de ellos es el patrimonio, y la insuficiencia de la UPC, que era lo que iba a mencionar ahora, y tal vez ahora aclaro un poco, pero la insuficiencia de la UPC que se presentó después de la pandemia por varias razones, agotó nuestro patrimonio. Digamos que realmente el ingreso no fue suficiente para financiar los costos de atención del 2022 hacia acá, y tuvimos que recurrir a nuestro patrimonio para pagar esos servicios de salud adicionales. Y desde hace unos meses tuvimos que echar mano también del segundo tanque de oxígeno, que es nuestra reserva técnica, la reserva que tenemos para pagar los servicios que aún no nos han facturado. Entonces, empezamos a echar mano de esa segunda reserva que tenemos allí, y cuando proyectamos de mantenerse esta situación, lo que vamos a ver es que esa reserva técnica se puede agotar antes de que termine este año, y nuestros cálculos es que en el mes de septiembre tendríamos un problema real de caja para empezar a atender las obligaciones de pago hacia los prestadores.
cuando lo que ocurrirá en septiembre, si no hay una corrección, es que vamos a dejar de pagarle a tiempo y de pronto en algún momento más adelante vamos a dejar de pagarle completo a nuestros prestadores, y de allí en adelante la historia natural de esto es que el prestador llega un momento en que ya no me quiere atender los usuarios. Entonces, en este momento, por lo menos Sanitas, y estoy seguro que las 13 veces que firmamos, cumplimos nuestras obligaciones de pago a tiempo, cumplimos con la atención de los usuarios, pero sabemos que financieramente vamos a tener un problema real de caja para el mes de septiembre, y lo que hicimos fue alertar al gobierno para que no empiece a darse ya ese declive en el que finalmente el último afectado es el usuario. Esto no significa que vaya a haber un momento, un día particular en el que deje de haber atención. Acá empieza es un proceso que queremos evitar y que es el desafortunado proceso que han seguido muchas de las entidades que han terminado intervenidas y liquidadas, y en el fondo no queremos que esa sea lo que ocurra particularmente con nuestros usuarios. Decía el doctor Rueda, y le pregunto entonces, doctora Vesga, presidente de ASEMI, que si no se corregían las cosas, pues podía entrar la EPS Sanitas en un proceso que han vivido otras EPS, que es el de la intervención y el de la liquidación. Sanitas tiene 6 millones de usuarios aproximadamente en Colombia. ¿Qué ha pasado y cuál ha sido la respuesta del gobierno de agosto para acá, cuando eso que usted acaba de escuchar del doctor Rueda era el panorama que nos pintaba de la EPS en términos financieros? Pues Camila, creo que lo que hemos escuchado es un reflejo de lo que viven las demás EPS, como usted bien lo indicó, pues esa conversación se origina por una comunicación de 3 EPS que finalmente son las que se adelantan a hacer una advertencia al gobierno sobre lo que es una situación de sistema y de las demás aseguradoras que están presentes en el sistema de salud colombiano. Esa es la cronología. Cuando ellos envían esa comunicación al ministerio, da lugar a unas mesas de trabajo para revisión de la UPC que se suceden durante el mes de agosto, también a unas mesas de conciliación con la ADRES para revisar las cuentas, y el gobierno queda con un compromiso de volver nuevamente a las EPS con el análisis de suficiencia, con el análisis de revisión presupuestal. ¿De cara a qué? Pues evidentemente se espera a la acción concreta de ajustar la UPC de cara al año 2024, a ayudar a reparar el daño patrimonial que han sufrido las EPS, porque como bien lo explicaba el doctor Rueda, pues cuando la UPC es insuficiente, ellas necesitan empezar a echar mano de sus patrimonios y sus reservas técnicas, y la única forma posible o el único tanque de oxígeno, refraseándolo a él, que existe, pues es que el Estado colombiano reconozca el mayor gasto en que han incurrido las EPS. Claro, pero entonces, hasta el momento eso no ha sucedido. Entonces, como no ha sucedido que el gobierno nacional y el Ministerio de Salud reconocen ese gasto, el vaticinio que hacía a finales de agosto el doctor Rueda, presidente de Sanitas, una entidad, una EPS que tiene 6 millones de usuarios, es que entonces pueden entrar en intervención, y que podría haber una intervención por la situación financiera en la que se encuentra Sanitas en estos momentos. De manera objetiva, cuando las EPS no cumplen los indicadores financieros, la Superintendencia Nacional de Salud procede a la intervención. Por esa razón nosotros enviamos una propuesta al gobierno proponiendo precisamente que nos entregamos el riesgo financiero. Continuar de esta manera, sin la UPC suficiente y con un presupuesto que se está quedando corto, es imposible seguir asumiendo el riesgo financiero. Entonces las EPS dicen: yo quiero conservar la gestión total del riesgo en salud y asuma la gestión financiera el Estado a través de la ADRES. ¿Eso quiere decir que se puede venir una intervención para Sanitas EPS, doctora Vesga, perdóneme? Claro, para Sanitas y para todas las demás que están en la misma situación de incumplimiento o próximas a incumplir esos indicadores con los que las mide la Superintendencia Nacional de Salud. Y precisamente como entonces está el fantasma de la intervención para EPS Sanitas por cuenta de la situación financiera en la que se encuentra, muchos oyentes de los 6 millones de usuarios que tiene esa EPS, que es una de las más grandes del país, ¿qué es lo que pueden esperar si eso sucede? Cuando a usted lo intervienen, cuando la EPS a la que usted pertenece es intervenida por el Estado por temas de solvencia económica, ¿eso qué significa para el usuario? Bueno, hay que decir que los procesos de intervención tienen tiempos, digamos que de cara al usuario lo que sucedería, como ha venido sucediendo en los procesos que han pasado en los últimos años,
lo primero que sucede es que la superintendencia entra a administrar la EPS. Eso no tiene, digamos, afectación ni traslado, no tiene traslado para los usuarios. Es distinto cuando ya lo que hay es una orden de liquidación, como también lo hemos visto, en donde sí hay que mover, y el ministerio lo hace, toda esa población entre las EPS que quedan. Entonces, pues siempre todos esos procesos lastiman, desde luego, la oportunidad y la atención a los usuarios, y es lo que uno debe evitar, y lo que precisamente por eso hemos de manera insistente insistido al gobierno en que por favor hagan ese análisis completo de la suficiencia presupuestal para evitar llegar a una situación de esta naturaleza. Pero quisiera molestarla porque nos aporte más detalle de en qué va eso, porque esta carta ya va a cumplir 2 meses del Ministerio de Salud. Lo que a nosotros nos contaron es que se abrieron 3 mesas técnicas y que supuestamente, dicen ellos, porque pues entrevistar al doctor Jaramillo ha sido muy complicado, dicen que ustedes se demoraron en mandar unos reportes financieros que ellos necesitaban para hacer la evaluación. Esta consulta yo la hice hace más o menos 20 días, pero uno siente que esto está muy lento. Digamos, si ustedes dicen que el tema financiero es muy urgente, ¿qué es ya? ¿En qué está eso? Porque no hay respuesta. Es decir, ¿a usted qué le han dicho en esta semana, por ejemplo? Absolutamente nada, absolutamente nada. Nosotros tuvimos fueron varias reuniones, porque adicionalmente, pues, en el caso de ASEMI son 11 EPS, también se reunieron las EPS del régimen subsidiado con el ministerio, se hizo ese ejercicio detallado, se enviaron al ministerio los reportes de la información del periodo 2019-2023 como ellos lo solicitaron, al mayor nivel de detalle. De eso, desde la última mesa ya ha pasado un mes, desde la primera 45 días. No ha habido ninguna respuesta. La semana anterior tuvimos la discusión del presupuesto general de la Nación, donde ya uno advierte cuál es el dinero que va a ir para el aseguramiento. Y no estamos viendo que en el esfuerzo que está pidiendo o que haya pedido el Ministerio de Salud al Ministerio de Hacienda para la UPC del 2024 se esté reflejando la necesidad precisamente de reconocer ese mayor gasto y como dije hace unos minutos, de poder recortar el desfase patrimonial que han tenido las EPS durante estos años. Y por eso, doctora Vesga, presidenta de ASEMI, es que yo iniciaba esta conversación con usted diciendo que a pesar de que no se ha aprobado en la reforma a la salud en el Congreso de la República la desaparición de las EPS, es casi un hecho que estas van a desaparecer. ¿Y por qué se lo digo? Porque usted nos está diciendo la situación de Sanitas, que además nos lo había dicho su propio presidente hace un mes más o menos en estos micrófonos, y que existe la posibilidad de una intervención. Esa es una de las EPS más grandes del país. Pero hay otra, que es la EPS Sura, que en octubre compartió este video, que es un poco más largo de 4 minutos. Yo le voy a poner solo un fragmento, en donde asumen que ya están dispuestos desde Sura a dejar de ser una EPS y ser una gestora de salud, que es precisamente lo que quiere el gobierno nacional, que las EPS no manejen recursos públicos, sino que simplemente se conviertan en gestoras de salud. Ponga por favor usted atención al video que compartió en octubre, principios de octubre, la vicepresidenta de la EPS Sura para sus afiliados. Estamos de acuerdo en que las EPS debemos transformarnos y creemos que ser gestoras de salud y vida es una oportunidad para que la atención primaria en salud se fortalezca y sea el eje del sistema. Una atención primaria que va desde la promoción de la salud y su cuidado, pasando por la prevención hasta el tratamiento de la enfermedad, llevando bienestar a todos los territorios de Colombia. Si bien la reforma plantea a los CAPS, Centros de Atención Primaria en Salud, como los responsables de la atención, y a las gestoras de salud y vida como encargadas del nivel complementario, en EPS Sura proponemos que los CAPS se concentren en la atención en salud, en la prestación de los servicios de salud, y las entidades gestoras asuman la responsabilidad de representar a los usuarios, de conocerlos en detalle y así, con una visión más amplia, cuidar la pertinencia de las intervenciones individuales y colectivas, estableciendo modelos, rutas y redes de atención y aportando a la gestión de aquellos asuntos que influyen en la salud pública. Como le decía, este es un video de un poco más de 4 minutos, pero este punto es fundamental, porque una de las EPS más grandes del país, que es Sura, que además también firmó esa carta de la que estamos haciendo referencia hace 2 meses, planteando la situación financiera. Escuchaba usted además lo que nos decía en su momento
dicho el vicepresidente Carlos Alberto González de Seguros Obligatorios de Sura, lo que nos decía hace 2 meses, el hecho de que Sura esté ya asumiendo que va a ser gestora de salud y ya no más EPS, implica que, más allá de lo que pasa en la reforma, pues casi que las EPS ya están dispuestas a desaparecer. ¿O me equivoco, doctora Vesga? Sí, yo creo que no, ese no es el alcance de la propuesta de Sura, como tampoco es el alcance de la propuesta que remitió a SEMI al gobierno. Lo que nosotros estamos diciendo es que el escenario del aseguramiento como lo conocemos hoy, donde hay un riesgo financiero y un riesgo de la gestión en salud de forma integral e inescindible, es imposible continuarse mientras no haya suficiencia en los presupuestos y mientras la UPC no alcance para gestionar la totalidad del gasto en salud. Como ese ejercicio de suficiencia, de ajuste patrimonial, no avanza, como lo expresamos hace unos momentos, el siguiente paso o punto de llegada es esta propuesta de esa conversión en gestoras que no supone la desaparición de la EPS. Lo que plantea es un modelo diferente en donde el Estado asume el riesgo financiero liberando a la EPS de esa presión de la insuficiencia de la UPC a la que nos hemos referido y se queda la gestora transformada ahora con toda la gestión integral de la salud de los usuarios sin fragmentación. Entonces, lo que queremos nosotros es decirle al gobierno y decirle a la ciudadanía, queremos proteger lo que hacemos en el cuidado de la salud de las personas. Queremos seguir haciéndolo en toda su continuidad, pero no podemos seguir asumiendo este riesgo financiero al que el gobierno finalmente tampoco ha mostrado mayor intención de ajustar o arreglar. Entonces, no es una desaparición, es una transformación. Doctora Vesga, pero en ese sentido, cuando escuchamos los audios tanto del doctor González de Sura como del doctor Rueda de Sanitas, pues los dos se concentraron en la UPC, pero el doctor González empezaba con un hecho pertinente y decía habilitar una conversación. Entonces, ¿quiere decir que esa conversación en el punto particular de la UPC no fue escuchada o nunca existió? Porque a mí me da un poco la impresión de que estamos en el punto cero en la conversación sobre la UPC en particular. Sobre la UPC no hemos tenido respuesta del gobierno a un ejercicio técnico que se hizo, donde se presentó, como les dije, toda la información. El ministerio tenía el compromiso de volver con las EPS. Al momento eso no ha sucedido. Pero ¿por qué cree, doctora Vesga, que hay? Es decir, es que ya llevamos, ¿cuánto? 2 meses de esa carta. ¿Por qué ese punto que es neural de la UPC, pues, y que es prácticamente la base de la conversación, por qué no se ha tocado? ¿Qué les han dicho o simplemente no se ha mencionado? No entiendo. Yo me atrevo a decir que eso es parte, o más bien es un reflejo de lo que ha expresado el gobierno de manera consistente sobre su deseo de que las EPS no administren los recursos de la salud. Entonces, creo que el objetivo para ellos no es ajustar la UPC y hacer ese reconocimiento patrimonial para que las EPS continúen administrando los recursos, sino que estamos caminando hacia lo que ellos originalmente, y repito, consistentemente han planteado. Las EPS no pueden seguir administrando los recursos y están siendo consistentes con eso. Pero doctora Vesga, mire, escuchándola a usted y escuchando a los presidentes de las EPS, sé que uno con una inquietud, si lo que hay detrás, doctora Vesga, no es una estrategia de marchitamiento por parte del gobierno nacional para llevar casi que obligadamente a las EPS a que dejen de ser lo que son hoy en día y se conviertan en gestoras de salud, que es lo que ellos quieren. Es decir, que lo que hay detrás de todo esto que estamos escuchando hoy y que hemos escuchado en los últimos meses, esa es la estrategia de marchitamiento por parte del gobierno para que ustedes terminen aceptando las condiciones que el gobierno quiere. Sin reforma o con reforma, eso no importa en este momento. Coincido con usted. Creo que esa es la muestra finalmente. Más allá, como usted bien lo indica, de la reforma, pues la acción del Ejecutivo, las acciones del Ministerio, está en ellos precisamente hacer las gestiones para que esta situación se conjure. Pero lo cierto es que si no hay respuesta, si no hay avance, pues evidentemente lo que ellos han manifestado siempre es las EPS, y lo ha dicho el ministro, las EPS seguirán haciendo lo que hacen sin manejar los recursos. Y ya vimos Eso, para mí,
Y ya vimos que EPS Sura lo asumió y así lo comunicó. Por eso, doctora Vesga, usted como representante del gremio de las EPS, ¿Sura es la única que lo ha aceptado? ¿O compensar qué dice? ¿Qué dice Sanitas? Usted nos dice que Sanitas pues está en una situación financiera muy compleja, como también nos lo confirmaba su presidente hace algunas semanas. ¿Qué dicen las otras EPS grandes? Las que firmaron la carta, Camila. Sanitas y Compensar, ¿están dispuestas a ser gestoras de salud igual que Sura, como ya lo aceptó? Sí, Camila, las 11 EPS agremiadas en ASEMI remitimos el 4 de octubre una comunicación que llevaba adjunta una propuesta al señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en donde le expresamos la posición de ASEMI y sus EPS respecto de esa transformación o conversión en gestoras, como le digo, entregando el riesgo financiero y manteniendo de manera integral la gestión sobre la salud y la atención de los usuarios. Y eso la ya respuesta lo tiene el ministerio desde esa fecha. Y desde el No 4 ha de habido octubre respuesta. no ha habido respuesta. No, señora. Pues doctora Vesga, mire, yo, ¿se acuerda cuando hablamos la primera vez con la doctora Vesga, Sebastián? Es que ella se montó en este potro y yo de verdad la felicito y me alegra mucho, o me alegra no mucho, no, me corrobora lo que siempre he pensado, que las mujeres son las que se montan en los potros difíciles cuando hay crisis, porque pues qué cosa tan brava tener que estar al frente del gremio de las EPS en un momento en donde pues se viene la transformación y pocas son las respuestas que da el gobierno nacional frente a las propuestas y comunicaciones que se mandan. Sí, debe ser complicado asumir un gremio en esas condiciones, pero quizá una última pregunta que me parece muy importante. Según las estimaciones de ustedes, estimaciones de casa, de ASEMI, ¿en cuánto debería subir la UPC? Porque el gobierno dice, bueno, ya le subimos 16, 2.5 crecimiento real respecto a la inflación, ya es suficiente, eso es lo que dice el gobierno, pero ustedes dicen que no. ¿Cuál sería lo justo o lo técnico, en su opinión, que debería subir la UPC para salir de este apuro financiero? El año anterior, la discusión que culminó en el 16% que usted menciona, para nosotros debió haber estado en 23%, y para este año advertimos que en el presupuesto, por las cifras que hay del presupuesto, sin decir que todavía se conozca el porcentaje de aumento, estaría del orden del 13-15%, y nosotros también advertimos ya que debería ser superior al 20%. Ana Cristina, una última pregunta creo que tenía usted. Sí, yo le quería preguntar a la doctora Vesga, pues que si todo esto ha pasado, Camila, sin estar del todo aprobada la reforma a la salud, pues ¿cuál es el panorama que nos espera? Bueno, tenemos la semana entrante el reinicio de la discusión en la Cámara. Seguimos batallando artículo por artículo porque empezaremos la discusión de los capítulos más sensibles. Y nosotros creemos que el escenario sigue siendo el Congreso de la República, sigue siendo el debate, sigue siendo la posibilidad de llevar allí con el mayor nivel de tecnicismo y rigor lo que requiere realmente el sistema, y confiamos en que si se pasa en plenaria de Cámara el proyecto como va, tengamos un mejor escenario deliberativo en el Senado, que es lo que continuaría en el mes de noviembre. Y todas estas propuestas pues las estamos llevando allí. Pues es la doctora Ana María Vesga, presidenta de ASEMI. Mil gracias, doctora Vesga. Como le decía, uno, pues por montarse en este potro, que cuando usted tomó la decisión y la entrevistábamos por primera vez que llegaba a este gremio, le decíamos que porque había tomado la decisión de meterse en este chicharrón. Y dos, pues estamos pendientes entonces de lo que pase la próxima semana cuando se reanuda la discusión después de las elecciones regionales de octubre. Mil gracias y feliz día. Camila, gracias por el interés en este tema y un saludo para todos. Un saludo especial, 11 de la mañana, 27 minutos. El